Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este caso de estudio que presentará Gabriel. Entonces, pues para explicarles un poquito el contexto de este trabajo, pues es uno de los temas de investigación del Departamento de Eléctrica y Electrónica sobre la detección de falla y más esto, pues es una detección de enferma eléctrica o térmica. Y una de esas problemáticas sobre los sistemas fotovoltaicos, pues es la suciedad que se acumula encima de los paneles, que puede generar a lo largo, pues, unas fallas, ¿no? Entonces, digamos que debemos encontrar unas técnicas no invasivas para poder detectar de la mejor forma un posible problema debido a esa suciedad. Entonces, una de las herramientas, pues, es una detección a través de técnicas avanzadas como Machine Learning y es uno de los trabajos de investigación o los trabajos de doctorado de Gabriel Narváez que, digamos, va a poder utilizar esas técnicas, esas herramientas, pues en el contexto de una conexión en una microredes en zona rural. Entonces, pues yo dejo a Gabriel para presentar este caso de estudio y si tienen algunas preguntas, pues lo pueden hacer mediante del chat o interrumpir a Gabriel sin problema, yo me imagino, y o levantar la mano para dar la palabra. Pues la idea es tener como una discusión dinámica a través de este caso de estudio. Entonces, si hay algo que no entendieron, pues lo pueden preguntar sin problema. Entonces, yo dejo la palabra a Gabriel y muchas gracias por participar a este caso de estudio. Listo, muchas gracias, Micael. Y muchas gracias a todas las personas que decidieron asistir a esta charla. Primero que todo, quiero resaltar que el caso de estudio que voy a presentar hoy es el resultado de un trabajo en conjunto de nuestro grupo de investigación, liderado por los profesores Micael Brezán y Luis Felipe Giraldo, y en participación de los estudiantes Jorge Gaviria, Camilo Guillén, Andrés Felipe Flores y del egresado Alejandro Rico. Entonces, bueno, como dijo Micael, vamos a hablar sobre la detección de polvo en paneles solares por medio de técnicas de Machine Learning. Pero bueno, empecemos con un poco de contexto. Bueno, ustedes saben, los paneles solares transforman la energía del sol en energía eléctrica. ¿Y cómo se realiza este proceso? Bueno, la radiación que emite el sol impacta sobre los paneles solares. Y los materiales de los que están hechos estos paneles hacen que se genere una corriente y un voltaje. Y en esta charla no nos vamos a enfocar en los materiales específicos de los que están hechos los paneles, ni en su funcionamiento interno, sino que nos vamos a enfocar en estudiar los problemas técnicos que se pueden dar que se pueden presentar durante la operación en aplicaciones reales, como por ejemplo la detección de fisuras, de sombra, de polvo, y en el día de hoy pues nos enfocaremos en la detección de polvo como le hemos dicho. Y bueno, porque es importante estudiar el polvo en los paneles solares. Bueno, los paneles solares están compuestos de celdas solares. Aquí estamos viendo un ejemplo de esas celdas conectadas en serie, donde tienen una polarización. Aquí hay 8 celdas que 7 de ellas no tienen polvo y una contiene polvo. Entonces, esa radiación que reciben la convierten en una corriente y voltaje al ser una conexión en serie, entonces la corriente debe ser igual en cada uno de estos componentes. Sin embargo, la celda que está con polvo va a generar menor corriente. Entonces, esa energía de más que se está generando en las demás celdas va a disiparse de alguna manera en esta celda. En este caso, se va a disipar en forma de calor, lo cual va a provocar varios problemas. Uno es que se va a reducir la potencia de ese arreglo, de ese panel. Aquí en este ejemplo podemos ver la curva en gris, cómo sería esa potencia si no hubiera polvo. Y en la curva roja, la potencia cuando hay polvo en una celda. Se afecta esa potencia generando que la potencia sea menor y que haya mínimos locales. Lo cual cuando estamos trabajando con paneles siempre queremos buscar ese punto de máxima potencia donde el voltaje y la corriente son máximos
pero esa corriente es reducida por esa celda que no permite que llegue la radiación directa sobre ella. Otro de los problemas es lo que se conoce como hotspot o puntos calientes. Como le dije, esa energía que necesita disiparse en esa celda provoca que haya un sobrecalentamiento, lo cual puede provocar una fisura o que se queme la celda, como en las imágenes que están viendo aquí. Entonces, vamos a ver durante la charla de hoy un código en Python para poder detectar el polvo a través de técnicas de Machine Learning. Vamos a utilizar imágenes RGB y vamos a hacer uso de una técnica que se llama Transfer Learning, de la que voy a hablar más adelante. Vamos a ver primero cuáles son esas librerías, las más importantes a tener en cuenta, cuál es ese dataset de imágenes que vamos a utilizar y cuál es el preprocesamiento que se le hace a esas imágenes. Vamos a hablar de esa red preentrenada para hacer eso de la técnica de Transfer Learning de la que hablaré en un momento, el cómo entrenar el modelo y cómo verificar el correcto funcionamiento del modelo a través de, en este caso, las curvas de entrenamiento y de validación y la matriz de confusión. Y en la última sección, cómo guardar este modelo para poder aplicarlo después o usarlo después en aplicaciones reales. Entonces, en la primera sección, las librerías, aquí la más importante de destacar es TensorFlow. Es una librería diseñada para Machine Learning, especialmente para Deep Learning, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar redes convolucionales, es decir, conecto redes neuronales conecto varias capas en redes neuronales para poder extraer automáticamente las características de las imágenes, y ya hablaré más adelante. Aquí en las imágenes tenemos para este ejemplo de detectar paneles que tienen polvo de paneles que no tienen polvo, tenemos un conjunto de datos de 2000 imágenes, donde la mitad corresponden a imágenes con polvo y la mitad no tienen polvo. El tamaño de las imágenes, bueno, son imágenes RGB, es decir, que están en el canal rojo, verde y azul, y el tamaño va a ser de 200 por 200 píxeles. Aquí lo que se hace es cargar las imágenes y las máscaras, y ya explicaré en la siguiente sección qué son esas máscaras y cómo las utilizamos y por qué son importantes. En el parte del preprocesamiento de esas imágenes, una vez las hemos cargado, es hacer que esas imágenes tengan el mismo tamaño, que es un problema que tenemos. Tomamos varias fotos con diferentes cámaras en diferentes lugares, pero no todas las imágenes van a tener el mismo tamaño. Entonces, lo primero que debemos hacer es reescalar, redimensionar esas imágenes para que todas tengan ese tamaño de 200 por 200 píxeles, que fue como se decidió hacer para este trabajo. Una vez se hace ese dimensionamiento, se debe extraer de la imagen solamente la parte del panel, quitando el resto de la imagen que no necesitamos. El resto del fondo, que puede ser árboles, o puede ser tierra, o edificaciones, o lo que sea, que es una parte que no nos interesa, sino que nos interesa extraer únicamente el panel. Y después lo vamos a clasificar en si es una imagen que contiene polvo o es una imagen de un panel que no contiene polvo. Esto va a ser más sencillo entenderlo con este ejemplo que tenemos aquí. Entonces tenemos la imagen original de 183 por 597 píxeles. En esta imagen hay un arreglo de paneles, hay varios paneles, está un poco cortada, está rotada la imagen, pero igual nos sirve para el entrenamiento. Lo primero que hay que hacer, entonces, como lo dije antes, es escalar esta imagen para que su tamaño sea 200 por 200. Entonces la imagen pues se vuelve más angosta, esos 597 píxeles ahora pasan a ser 200. Y en cuanto al alto, antes era de 183, para alargarla a 200, se llena esos huecos con puntos negros. Después lo que hay que hacer es obtener una máscara, es decir, esto es un proceso que se conoce como segmentación semántica de toda esta imagen, cuál es la parte que corresponde a los paneles solares. Entonces se puede hacer, por ejemplo, mirando los píxeles, cada píxel va a tener un valor de 0 a 256. Ver, por ejemplo, qué valores en el panel son los que están dentro de este rango. Y entonces en esta máscara esos valores van a ser 1
y los que no van a ser 0. Después de ese proceso, hay que hacer una convolución, multiplico estas dos, pues al final esto van a ser matrices, multiplico estas dos matrices y el resultado que voy a obtener es esta imagen de aquí. Esta es la imagen final. Es una imagen de 200 por 200 píxeles donde he quitado el fondo y extraje solamente la parte del píxel, perdón, la parte del panel, que es la que nos interesa para pasarle a la red neuronal y poder entrenarlo. Entonces esto va a ser la imagen, en este caso pues un ejemplo, una imagen sin polvo, pero así van a ser cada una de las imágenes con polvo, imágenes sin polvo, y esto es lo que se le va a pasar a la red para poder entrenar. Después hay que hacer ese conjunto de datos, estas 2000 imágenes, hay que dividirlas en entrenamiento y prueba. En este caso, bueno, hay varias formas de hacerlo. Una típica es escoger el 70% de mi conjunto de datos para entrenamiento y el 10% para prueba, o 10% para validación y 20% para prueba. Eso en realidad no hay una cifra exacta de cómo hacerlo, es simplemente ir jugando con la cantidad de datos que uno tenga. Otra opción, por ejemplo, es validación cruzada, es decir, por ejemplo, se utiliza 5 lotes. Yo divido todo mi conjunto de datos en 5 partes y utilizo 4 para entrenar y 1 para validar, y luego voy rotando. Esta que utilicé para validar, ahora la utilizo para entrenar y dejo otra para validar y voy cambiando para haber hecho esa prueba con todo el conjunto de datos. Esto es más común cuando mi base de datos es pequeña. Sin embargo, todo esto en Machine Learning es un poquito relativo, es decir, que es pequeño, que es grande, que es suficiente. Sin embargo, con 2000 imágenes, lo que hemos visto en la literatura, lo que hemos encontrado es que es suficiente bueno, no es necesario hacer postvalidación y podemos utilizar el 90% para entrenamiento y el 10% para validar. Posteriormente lo que hicimos es utilizar una red preentrenada. Voy a explicar primero qué es esta red preentrenada y luego cómo es ese proceso de transfer learning y cuáles son las ventajas que esto presenta. Hay una red que se llama la DGG16, que es una red convolucional para clasificación y detección de imágenes. Es un modelo de red neuronal convolucional, es propuesto por los investigadores en la Universidad de Oxford. Si quieren ver más detalles de esta red, lo pueden encontrar en el paper, en el artículo Very Deep Convolutional Networks for Large Scale Image Recognition. Esta arquitectura, como la pueden ver aquí, se entrenó durante varias semanas utilizando una tarjeta gráfica NVIDIA Titan Black, y se utilizaron más o menos 1.2 millones de imágenes que corresponden a 1000 categorías. Entonces, como lo utilizaron ellos eran imágenes de un tamaño de 224 por 224 píxeles por los 3 canales, los canales RGB que hablé en principio. Se pasa por diferentes capas. Aquí lo que se va haciendo es que se van aplicando diferentes filtros y al final lo que se obtiene es, si uno puede ir viendo, graficando esas imágenes que salen después de cada filtro, y al final para los humanos es algo que no es una imagen que tenga sentido para nosotros, pero para el computador es lo que entiende que es una imagen, saca los features o las características que representan esa imagen, que representan para ellos las 1000 clases que tienen. Por eso aquí al final la salida es 1000, porque son 1000 clases que van a clasificar. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es que vamos a coger toda esta red, esta estructura, y vamos a utilizar esos pesos que ya entrenaron ellos durante varias semanas, y esta red se ha probado, ha ganado diferentes concursos de Google con clasificando el conjunto de datos ImageNet, que es una base de datos que tiene más de 14 millones de imágenes, con muy buenos resultados. Entonces, la ventaja de utilizar Transfer Learning es utilizar estos pesos ya preentrenados de esa red y aplicarlos a nuestro contexto específico. Nuestro contexto es que aquí, en vez de tener 1000 clases, vamos a tener 2, que van a ser imágenes de paneles solares que tienen polvo e imágenes de paneles solares que no tienen polvo.
pueden ver pues, mucho más detalle pues, en esta página web o en el paper sobre cada una de las etapas que tiene esta arquitectura de red. Entonces, para cargar esa red preentrenada, utilizamos, bueno, BGG16, que ya lo importamos desde TensorFlow. Vamos a utilizar esos pesos de ImageNet, esa base de datos de imágenes que fue utilizada para entrenar esta red. Vamos tenemos nosotros. Y este input shape nosotros podemos cambiar aquí el tamaño de la imagen de entrada porque nosotros queramos. En nuestro caso es 200 por 200 píxeles por 3 canales RGB. Esta parte de trainable false quiere decir que no vamos a reentrenar toda esta parte, sino que vamos a utilizar esos pesos que ya tenemos. Si lo ponemos verdadero, tendríamos que entrenar otra vez todo ese proceso que tardaría, pues en una tarjeta gráfica avanzada tardó semanas, entonces ese no es el objetivo, sino sacar provecho de esa red que ya está entrenada para clasificar imágenes. Entonces aquí bueno, se puede ver también esta misma arquitectura presentada de otra manera, viendo cuántos son los parámetros que se tienen en cada red, que al final son 14 millones, casi 15 millones de parámetros los que se tienen que entrenar. Por eso este modelo tardó tanto tiempo en entrenarse. Ahora sí vamos a ver cuál es el entrenamiento para nuestro caso en específico, lo que queremos ver, que es detectar, clasificar las imágenes de paneles solares con polvo. Lo que tenemos que hacer es, como nosotros omitimos estas últimas capas, es agregar unas capas que nos sirvan para nuestro caso. Entonces, lo primero que se hace es agregar un flatten en la última capa. Este flatten lo que hace es que cambia el tamaño de la última salida de esa red para que se ajuste a las características de las imágenes que nosotros estamos entregando. Entonces, básicamente aquí lo que se hace es que podemos extraer esos features, esas características que la red ha aprendido en imágenes para adaptarlo a nuestro conjunto de imágenes. Luego agregamos una red densa para que precisamente se aplique esos features, esas características a nuestras imágenes de paneles, y este 512 es la cantidad de neuronas que va a tener esa capa. Esa cantidad de neuronas, como le dije al principio, este fue un trabajo en conjunto, lo lograron los estudiantes mediante pruebas de ensayo y error, probando con diferente cantidad de neuronas, y se encontró que este fue un valor que dio muy buenos resultados. Este dropout del 0.2 o del 20%, esta es una técnica que se utiliza para evitar el overfitting o el sobreajuste. Lo que se hace es que en este caso el 20% de los pesos en esta última capa aleatoriamente van a ser enviados a cero. Lo que hace es, si hay un peso que está muy alto, la red se puede concentrar mucho en eso, entonces si se lo manda a cero, busca entre todos los pesos tener de todas las neuronas tener un equilibrio para que no haya un overfitting. Y al final, simplemente esta es una red que se añade con dos neuronas, porque tenemos dos clases. Aquí simplemente es la cantidad de clases que tenemos aquí, es la cantidad de neuronas que vamos a poner en nuestro caso. Entonces, agregamos a nuestro modelo nuestra red preentrenada con nuestra entrada, que van a ser nuestras imágenes, y las capas que hemos agregado. En una red convolucional, una red neuronal en general, siempre hay que optimizar una función de pérdida para ir minimizando el error. En este caso, esa pérdida va a ser medida por medio de cross-entropía, y la métrica va a ser la precisión, ya que estamos en clasificación. Qué tan preciso es el modelo, de la cantidad de imágenes que tengo, cuántas se está clasificando bien. Entonces, si vemos aquí
la arquitectura de la red es exactamente lo mismo que vimos arriba, pero hemos agregado estas capas de acá. Entonces, el plugin, como digo, esto no añade capas, es simplemente para poder utilizar esos features en mis imágenes. Y esta red densa es la que tenemos que entrenar, y la de salida, que me añade otros 9 millones de parámetros para entrenar. Los no entrenables son esos casi 15 millones de la red anterior. Entonces, así es como se entrena el modelo. Se le pasan cuáles son los datos de... los X son el X-Time, es el conjunto de imágenes que tengo, los paneles con polvo y sin polvo, y el Y es una categoría de 1 o 0, donde 1 significa que hay polvo presente en la imagen, y 0 que no hay polvo. Aquí le paso para validación ese 10% que yo había reservado para, para verificar. Es decir, el, el algoritmo va entrenando en estos, pero va midiendo esa accuracy, esa precisión y ese error en los datos de validación para verificar que el algoritmo está aprendiendo bien así. Un batch size se utiliza porque, ya que estoy utilizando pues, una cantidad relativamente grande de imágenes, no utilice todas, sino que vaya por un conjunto. Y 10 épocas, que una época es cada vez que el algoritmo entrena, mira el error y vuelve a comparar para ir optimizando esos pesos. Una vez se ha realizado el entrenamiento de la red, tengo que verificar el correcto funcionamiento de mi red. Para eso vamos a utilizar dos formas. Una, las curvas de entrenamiento y validación. Aquí está simplemente una función que me grafica eso. Cómo fue durante el entrenamiento, cómo fue evolucionando la precisión, tanto en los datos de entrenamiento como en los datos de validación, y poder verificando que tenga un valor adecuado. Por ejemplo, aquí se logró en precisión un valor cercano al 96% en el conjunto de validación, y del 98% en el conjunto de entrenamiento. Aquí puedo ir viendo la pérdida, es decir, esa función de optimización, ese error, cómo va disminuyendo. Esto me sirve para dos cosas principalmente. Una, para ver si es necesario que yo extienda el número de épocas si el algoritmo no ha logrado una precisión suficiente para lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo veo que aún la precisión tenemos una pendiente que aún va subiendo, si yo veo que todavía si extiendo la cantidad de épocas aún puede subir más, o si ya se estabilizó, y también para ver que no haya overfitting, que no haya sobreentrenamiento, que es lo que se presenta cuando esa pérdida, ese error sigue disminuyendo en el conjunto de entrenamiento, pero ya empieza a aumentar en el conjunto de validación, empiezan a diverger esas dos señales. En este caso eso no sucede, se ve que pues, se llega a una relativa estabilidad en la predicción y en la pérdida en mi función de optimización. Entonces tenemos pues, buenos resultados. Sí, Felipe Escayo levantó la mano. Si quieres, pregunta, aparece el micrófono y puedes preguntar. Sí, gracias. Es que me parece un poco peculiar en las gráficas que la validación empiece como tan diferente. Entonces quería saber si sabe a qué se debe eso, digamos, no sé, en el accuracy, que empieza prácticamente pues en un valor en la época cero como muy alto, y lo mismo en el loss, que es prácticamente cero en la época cero. Sí, me parece que lo que pasa aquí es que para la validación, entonces ya se entrena la primera época. Entonces se entrena la primera época, ya se hace un entrenamiento y se verifica en el conjunto de validación, pero es algo también que se dio en este caso por haber utilizado la parte de Transfer Learning, porque eso también lo probamos, también lo probó Alejandro Rico haciendo su propia red convolucional
no se utilizó Transfer Learning, sino que diseñó su propia arquitectura para clasificar, y entonces sí se ve cómo ambas empiezan desde un valor menor. Pero es también las dos cosas, una la ventaja que tiene el uso de Transfer Learning y la otra que ese error se mira, pues esa cura y esa pérdida se miran después de que se ha completado una en la parte pues, de entrenamiento. No sé si respondí tu pregunta. O sea, esos scores altos en validation se los atribuyen al transfer learning. Sí, en este caso sí, porque, bueno, no tengo aquí los resultados de lo que logró Alejandro Rico, pero eso lo pueden ver en el paper que tienen publicado en la revista Renewable Energy. Pueden buscar ahí en Science Direct y ahí está específicamente cuáles son los resultados a los que llegó y sí, empieza pues mucho más abajo. Así que en este caso sí, esa es también pues una de las ventajas del transfer learning. Gracias. Vale, listo. Si alguien más pues, tiene una duda, puede también levantar la mano o abrir directamente el micrófono y preguntar. Entonces, otra de las maneras de medir el desempeño que se obtuvo con la red neuronal es la matriz de confusión, es esta de aquí para este caso en específico, nos permite ver en este caso, de las imágenes que tenían polvo, que es este aquí 2, cuántas clasificó como que sí efectivamente tenían polvo y cuántas clasificó que no tenían polvo, polvo aquí, en este caso está en inglés. Entonces, esta notación aquí significa que había 100 imágenes de paneles que contenían polvo, que las clasificó correctamente, mientras que una de esas imágenes la clasificó de manera incorrecta. Es decir, tenía polvo y la clasificó como que no tenía polvo. Y para el caso de las imágenes que no contenían polvo, 93 de ellas las clasificó de manera correcta. La clase es no contiene polvo y la clasificó como que no contiene polvo, mientras que 6 de ellas las clasificó como que sí tenía. En este caso, pues, bueno, es preferible, digamos, que el error sea un poco mayor en ese segundo caso, que diga que una imagen que en realidad no tiene polvo, que sí lo tenga, porque se pueden presentar esos problemas que mencionamos al principio de pérdidas de potencia en los paneles y de hotspots, puntos calientes. Y en general, en promedio, la precisión es más o menos del 96.5%. Por último, yo puedo guardar este modelo, guardar estos pesos. Este es pues, el código para guardarlo. Y estos pesos después yo los puedo montar, por ejemplo, en una Raspberry Pi, en un microcontrolador para llevarlos a aplicaciones reales. Montar esto ya en aplicaciones reales. El objetivo sería ver, por ejemplo, he visto que en grandes parques solares lo que están haciendo es utilizar drones. Entonces pasa un dron por toda esta zona, va tomando imágenes y las aplica, pues se aplica después Machine Learning para ver específicamente en qué partes están presentando problemas por la parte de polvo. También voy aquí a parar de compartir pantalla para mostrar, vamos a usar la pantalla completa para mostrarles algo. Otra de las cosas que podemos hacer es aplicar esto no solo a polvo, sino como al principio también otro problema que se puede dar es fisuras o sombras, que también es otro problema, otro tipo de problemas que se pueden presentar que generan pues, una afectación a los paneles. El caso de la sombra pues, es parecido al caso de, del polvo sobre los paneles o las fisuras también que se pueden dar no solo por los hotspots, sino por algún objeto que puede caer o por animales en la zona. Entonces, esto es algo que también hemos trabajado en el grupo de investigación y también hemos llegado a muy buenos resultados cuando tenemos estas cuatro categorías para clasificar esos paneles. Entonces, lo que
eso es lo que quería presentarles hoy, muy a grandes rasgos, una charla muy por encima, pero si quieren tener más información, tenemos este curso de verano, esta Escuela Internacional de Verano, que, que ya está pronta a empezar el 21 de junio. Este curso va a estar dividido en dos módulos. El primer módulo va a ser aplicación de técnicas de Machine Learning en sistemas fotovoltaicos, que va a ser dictado por los profesores Micael Bressan, Luis Giraldo y por mí. Con Micael Bressan vamos a ver en el primer, pues este primer módulo está dividido en tres secciones. Primero vamos a ver una introducción a la parte de sistemas fotovoltaicos, la energía solar, cómo modelar esos paneles fotovoltaicos, los elementos de conversión de potencia y otro tipo de problemáticas que también hay en sistemas fotovoltaicos, hacer el dimensionamiento, el control, la gestión, buscar ese máximo punto de potencia. Luego vamos a ver con Luis Felipe Giraldo una introducción a Machine Learning, de pronto personas que ya hayan trabajado con sistemas fotovoltaicos, pero que no tengan mucho conocimiento en Machine Learning o quieran profundizar, pues profundizar, no dejé recordar un poco si lo vieron, pero no han trabajado mucho con ello. Vamos a ver esa introducción a esas técnicas de Machine Learning. Lo que van a ver conmigo va a ser algo parecido a la charla de hoy, pero mucho más a profundidad, línea por línea, cómo funcionan eh, o por qué utilizar las funciones que tenemos, las librerías, línea por línea, qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver técnicas de site adaptation, que es básicamente cuando tengo datos satelitales y datos en sitio, los datos en sitio siempre van a tener gaps, siempre van a tener huecos, como llenar esos huecos, completarlos con bases de datos satelitales. Vamos a ver pronóstico de radiación, pronóstico de series de tiempo con redes LSTM, que son las redes especiales también para pronóstico de series de tiempo. La detección de fallas en paneles solares, como lo que vemos ahorita, pero mucho más a detalle. Control MPPT con Reinforcement Learning, que también Reinforcement es una técnica que está tomando mucha fuerza en cuanto a control. Y hay muchos más retos y aplicaciones como el sizing, management, el despacho de la energía. Una de las ventajas también que vamos a tener en este curso es pues que una de las partes más difíciles que hay en cuanto a Machine Learning no es tanto programar los modelos, para eso pues, siempre pues, hay muchos tutoriales y es, digamos, relativamente fácil si uno tiene cierto conocimiento ya en Machine Learning. El problema es siempre, lo más complicado es la base de datos, conseguir la base de datos. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, para la detección de fallas con paneles solares, tenemos ya una base de datos de 8.000 imágenes etiquetadas, lo cual es un trabajo que hemos venido haciendo que lleva mucho tiempo, que lleva mucho esfuerzo también para la parte de site adaptation y de broadcasting. Tenemos datos del IDEAM y tenemos datos satelitales para toda Colombia. Entonces, eso es principalmente una de las ventajas que va a tener el curso, que se les va a dar todo este material. Se va a dictar principalmente en Python, aunque esa parte de Reinforcement Learning de pronto vamos a dictar con Simulink, que podemos utilizar Simulink online si no quieren pues instalar MATLAB en sus computadores. Igual por medio del correo Unianes van a tener acceso a MATLAB online sin ningún problema. Eso es básicamente lo que tenía para presentar hoy. Si tienen dudas, pues por favor pregunten todo lo que quieran saber. Gabriel, una pregunta para este caso que presentó, solo, si entendí bien, solo tuvieron de entrenamiento y validación, ¿verdad? O sea, no tuvieron imágenes de prueba. No, imágenes de prueba se hicieron después, tenemos otras imágenes de prueba que vamos a ver en el curso. Pero en las imágenes de prueba se mira también que hay buen desempeño. Pero sí, en este solo hubo entrenamiento con el 90% y validación con el 10% de los datos. Ok, Listo. gracias. Bueno, y en el chat que dice Nelson, se utiliza TensorFlow por preferencia en estilo de programación, o quizá hay una ventaja para el modelamiento del problema respecto a PyTorch, por ejemplo. No, básicamente sí, es tal vez a nivel, ¿cómo decirlo?, educativo, por ejemplo,
Vale, para aprender es mucho, pues creo yo, es más sencillo utilizar TensorFlow, pues es como lo miro y como lo hemos visto también es lo que también, sí, pero lo que los estudiantes en su momento decidieron hacer, utilizar TensorFlow y también es un poco, sí, más sencillo, pero no, en cuanto a ventajas respecto a Python, no considero alguna ventaja respecto a Python. El modelo podría validarse con la planta del LCD. Sí, precisamente estamos trabajando con Micael, con el kiosco solar, no sé si conocen del proyecto Kiosol, un proyecto que es un kiosco solar que está montado ahorita con el proyecto Fenicia. Tenemos 6 paneles, tenemos un banco de baterías y por medio de una Raspberry Pi estamos tomando imágenes de los paneles y estamos haciendo la validación de estos algoritmos con, con el kiosco. No sé si en el SD haya cámaras ya, pero pues, se podría ir a tomar directamente imágenes y validar esos modelos. Sí, eso lo hemos pensado. O sea, a lo largo, pues queremos como implementar un sistema con una cámara y una Raspberry o algo sencillo que comunique directamente, pues, con el servidor del sistema DLCE. Entonces, sí, eso lo habíamos pensado para variar, digamos, con el sistema del SE y hasta el sistema del W también, que tiene muchas problemáticas de sombra porque hicieron mal la instalación. Entonces, pues digamos que sí, eso lo hemos pensado por esa parte de variación. Las demás categorías de falla también se detectan basados. Sí, sí, las demás que también utilizamos esta misma arquitectura de red para las otras fallas. Lo mismo, sino que eh, al final en la última capa, en este caso yo puse dos neuronas en la capa de salida, en ese caso se ponen 4 y pues se pasa el conjunto de datos de las 4 categorías y entonces el Y, las etiquetas serían 0, 1, 2 y 3 para cada uno de los casos, pero sí es exactamente la misma. Dice, el modelo podría extenderse de alguna manera para además de identificar suciedad, paneles con suciedad, documentar el nivel de suciedad, quizás también indicar cuánto se realizarían pérdidas de producción. En cuanto al nivel de suciedad, sí, pues se podría, pues habría que etiquetarlo, pero sí, hay, hay estudios que se han hecho en los que no tanto el nivel de suciedad, sino lo que he visto es que clasifican, por ejemplo, el polvo de diferentes fuentes, si es de CO2 o en zonas desérticas, detectar eso. Pero sí se podría detectar, identificar eh, niveles de suciedad, pero entonces habría que hacer esas etiquetas. Habría que coger imágenes y decir, este panel tiene un nivel de suciedad, no sé, por ejemplo, una escala de 1 a 10, este es 1, este es un 10, y habrá que tener una buena cantidad de datos para poder hacer esa clasificación, pero si se puede. Y quizá también indicar cuánto se representarían pérdidas de producción. Sí, pues eso se podría hacer a partir de ecuaciones, mirando la curva característica de los paneles, la curva de corriente voltaje. No sé si Micael quiere agregar algo ahí. Sí, de hecho hubo un trabajo para predecir esa curva de corriente de voltaje para poder tener una estimación de esa tasa de pérdida en la producción. Pero digamos que para tener algo muy exacto, o sea, en tema de pérdidas de producción, pues es muy difícil porque pues el polvo pues oculta de manera no homogénea el panel. Entonces, pues digamos que la idea que tenemos es tener una relación sobre este modelo eléctrico que está representado por un coeficiente de opacidad que llamamos delta, que es un porcentaje que afecta la irradiación. Pero digamos que es muy difícil
de tener exactamente pues una tasa de pérdida, pero podemos estimar sí. O sea que la idea es, gracias a un aparato bueno, pues que vamos a tener, que es un trazador de corriente de voltaje, pues es recopilar una cantidad de información de esas curvas en diferentes condiciones de funcionamiento y entrenar, digamos, el modelo que podemos tener y verificar pues la validación con respecto pues a esas condiciones. Pero digamos que sí es un reto porque la opacidad, digamos, de una sombra que puede estar representado de diferentes maneras, entonces pues a 100% como si fuera como algo pegado en el panel, o una sombra variable, lejana, o sea que puede ser con respecto a la posición del sol y un ambiente pues alrededor del panel. Entonces hay una relación distancia-sombra entre pues el obstáculo y los rayos que van a tocar los paneles. Pero sí, eso digamos que llevamos como un año trabajando en esto y bueno, como lo mencionó Gabriel, pues lo más complicado es tener esos datos y esa cantidad de datos para entrenar el modelo. Pero sí, eso lo hemos pensado. De hecho, es un trabajo de Alejandra Castellanos, que está en la biblioteca. Entonces, pues yo les puedo dar el título de su tesis para que lo puedan leer, que es bastante interesante. Pero sí, la idea es tener como una interfaz de, de esas curvas de corriente de voltaje en tiempo real, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso pues es la finalidad de este trabajo. Listo, muchas gracias, Micael. Una pregunta de Gustavo. ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Vale, entonces, este proceso de sistematización de detección de posición de polvo sobre los paneles, lo veo pues muy apropiado para analizar grandes campos, ¿cierto? Donde pues se dificulta esa observación uno a uno de cada panel. Entonces, una vez se detecta que hay este problema de polvo sobre los paneles, ¿cómo se podría solucionar también de manera sistemática? Bueno, es una muy buena pregunta. En algunas zonas desérticas con mucho polvo se ha tratado de implementar, como la imagen que mostré al principio, con una escoba y limpiando el panel. No es algo muy práctico, que además incrementaría los costos de mantenimiento. Sin embargo, pues lo que se ha hecho hasta el momento es hacer mantenimiento limpiando con agua los paneles al un operario que vaya y limpie, es básicamente eso. El objetivo por ahora es sí, detectar que hay esa falla, pero si ese proceso de limpiar los paneles no es algo muy, digamos, una técnica avanzada o algo así, es simplemente que un operario pues se encargue de hacer mantenimiento o, sí, o verificar que, pues sí, por ahora no tenemos los niveles como lo habían preguntado. Podría ser interesante también ver si fuera cierto nivel, entonces ya es hora de hacer mantenimiento, pero, pero sí, no hay una técnica así o algo específico que se haga para eso, simplemente algo que se me que puede indicar que agregar algo. Sí, para complementar esto, eso es una necesidad, digamos, en el Green Power, por ejemplo, pues que tienen esa problemática pues de calentamiento de los paneles, al menos al nivel bueno, hay esa problemática de calentamiento al nivel de la caja de junta de los Joe Bypass. ¿Y por qué se calienta? Porque pues están activados. Entonces, si se activan es que hay una posible sombra por ahí. Entonces, digamos que eso genera un costo adicional porque deben mandar a un operario en terreno, deben apagar el string, el arreglo de paneles para verificar que todo esté bien. Entonces, digamos que ellos tienen un aparato, un trazador de corriente de voltaje también a mano, pero deben cortar la producción. Entonces, pues si cortan la producción, eso pues no genera ni pierden, pues entre comillas, plata. Entonces, ellos quieren mejorar este factor de planta que saben que está vinculado a este factor de calentamiento de la activación del yodo bypass, pero quieren como una técnica pues sencilla, no invasiva para poder
detectar un posible problema pues lo más rápidamente posible para optimizar esos costos y todo desplazamiento inútil de un operario en terreno. Porque, y sobre todo pues en tema de pandemia, pues eso se complica todo porque cada vez que ellos van en terreno, pues toca que hagan como prueba PCR, que pasan por jurídica, pues digamos que todo esto genera como un costo adicional únicamente para verificar que lo que sucede pues al ojo, ¿sí? Mejor dicho, pues directamente con su ojo para pues un posible problema en la planta. Entonces, pues ahí también hay una necesidad con respecto a este trabajo de detección pues de posibles fallas, porque pues una sombra no es una falla, ¿sí? Entonces hay que también hacer la relación a esto, pues es una firma pues eléctrica o térmica, digamos, de falla, ¿sí? Entonces una falla es algo que ya ocurrió y que pues una fisura, por ejemplo, una fisura pues es la junta que explota y eso sí es una falla. Entonces pues es esto que digamos que hay que también tener cuidado con, digamos, hablando de fallas. Entonces, pues sí, hay muchas necesidades, hay muchos retos con respecto a este trabajo y sobre todo en temas de Machine Learning. Y también, pues, no lo hablamos, pero el tiempo real también tiene su papel importante en este trabajo. Entonces, por eso estamos aliando todos esos trabajos de tiempo real y de Machine Learning. Entonces, pues, digamos que hay un real interés sobre esos temas de trabajos y de detección de fallas. Vale, muchas gracias, Micaela. Gustavo nos pregunta si en algunas zonas la afectación de paneles se da por excremento de pájaros. ¿Se puede hacer un entrenamiento similar con fotos de paneles sucios para esta condición? Sí, primero podríamos probar con, con la red que tenemos, que pasar una red de una imagen con ese tipo de suciedad y ver qué sucede. Por ejemplo, hemos probado con imágenes como la que les estoy mostrando en pantalla, donde ponemos pues adrede un obstáculo, es un cartón y ver el algoritmo que es lo que tiene que ahí. En este caso lo clasificó como si esta parte de aquí fuera polvo, y probablemente el color que tiene este cartón. Entonces lo primero que se podría hacer es pasar una imagen de este tipo con excremento de pájaros y ver el algoritmo si es capaz de detectar primero que tiene una falla y luego qué tipo de falla es. Y si no, pues la misma respuesta que di hace un momento, habría que, si queremos una nueva clasificación, habría que conseguir esa base de datos, hacer esa base de datos con paneles con este tipo de suciedad. Eso es básicamente lo que se podría hacer. Listo, ¿por qué RGB y por qué no una escala de grises, por ejemplo? Bueno, la red preentrenada que les mostré usa imágenes RGB y es más sencillo simplemente, sí, tomar una imagen RGB igual se puede utilizar una cámara sencilla, no tiene que ser una cámara pues, de alta resolución, igual las imágenes al final pasan a ser de 200 por 200 píxeles y se obtuvo muy buenos resultados. ¿Se podría hacer con escala de grises? Sí, no sé, me queda la duda si se podría utilizar esta arquitectura que mostré porque es de esos tres canales precisamente. No sé si haya alguna red que utilice imágenes de escala de grises. Se han hecho también con imágenes térmicas. También se ha trabajado bastante. Se toma la imagen térmica del panel y se puede ver donde hay. Lo que se mira ahí es donde hay una sombra o donde hay suciedad. Ese punto va a estar más caliente. Entonces, en la imagen térmica va a ser un rojo más intenso. Con eso también se ha trabajado y se han obtenido buenos resultados, pero pues habría que conseguir esa cámara térmica para hacer ese estudio. En cambio, imágenes RGB son más sencillas de manejar, es básicamente eso.
Gabriel, una última pregunta. Con respecto al curso, lo que mencionó, no entendí bien cuando mencionó MATLAB. O sea, ¿esto lo están implementando en Python o en MATLAB? No, O en sea, Python. vi que la implementación fue en Python, pero no entendí cuando Sí, mencionó MATLAB. sí, MATLAB. Vamos, por ahora está, yo creo que Simulink vamos a utilizarlo solo en la parte de Reinforcement Learning, porque, porque en esa parte es más sencillo para modelar el esquema del arreglo de paneles solares con las baterías y simular, hacer esa simulación en Simulink es mucho más sencillo. Entonces de pronto vamos a utilizar solo para ese caso en específico MATLAB, pero para el resto de casos está todo implementado en Python. Tenemos, Ah, es por la parte de Simulink. Ok, sí, no había entendido bien. Listo. sí, Gracias. vale. Sí, el resto todo está publicado, está hecho en Notebooks, en Jupyter, y la idea es pasarles eso para que, pues, si quieren, pueden instalar Anaconda, abrirlo ahí, o pueden correr los códigos en Colab, en Google, que también es una buena opción, que si no quieren instalar nada, sus computadores, o si andan, pues, un computador pues, diferente cada vez, y pues ahí sí tienen todo online para utilizarlo en cualquier parte. Listo, gracias. Vale. Y bueno, creo que no tenemos más preguntas. De manera, si les queda cualquier duda, nos pueden escribir después a Micael o a mí, y les vamos a dejar el, el correo en el chat para que nos puedan preguntar después pues, todas las dudas que tengan. Y muchas gracias a todos los asistentes, a todas las personas por su tiempo, y pues quedamos atentos si necesitan algo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.